intentar, con la ayuda del Señor, si el Señor nos lo concede y nos da gracia, el continuar con nuestro tema respecto al recato. Amén. Amén. Por tanto, vamos a volver a recordar ese texto que tomemos como impulso, que ya estuvimos hablando de él, que tanto bien nos hizo. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Miqueas 6, 8. Y dice así la palabra del Señor: oh hombre, oh, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. O como bien ya pudimos comprobar respecto a su raíz etimológica y a su texto en hebreo, ¿qué quiere el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y andar recatadamente delante de tu Dios. Amén. En el sermón anterior hicimos una breve introducción al respecto del tema del recato. Estuvimos hablando de qué es el recato. Hablemos de que el recato no solo, por supuesto que la forma en la cual vestimos, nos mostramos, es la parte más visible y más relevante y la que más a veces pues tocas de primeras y más te aplicas, pero hablemos de que el recato no es algo que solo se simplifica o se encapsula en la manera de vestir. El recato es mucho más amplio. El recato abarca no solo cómo vistes, sino también cómo te adornas, cómo te muestras, tu actitud, tu manera de andar, tu manera de expresarte, tu expresión corporal. Que el recato tiene que ver con actitudes, con gestos, y que el recato tiene que ver con algo también interno, con cualidades y actitudes internas, las cuales reorientadas en el Señor generan externamente, desde dentro hacia afuera, una conducta recatada. Por tanto, el recato es mucho más amplio que simplemente vestir bien, que por supuesto es lo más obvio y lo que más se toca y lo que vamos a tocar, pero tiene que ver con todo esto. Estuvimos hablando de esto, estuvimos señalando por las propias escrituras, por el propio texto que siempre leemos, que el recato no es un sermón, no es un tema que solo tiene que ver con las mujeres, que el recato es para toda la iglesia. Ya el texto que hemos leído dice, oh hombre, o sea, no mujer, oh hombre. Por tanto, el concepto del recato, por supuesto que las escrituras lo envuelven más y lo enfocan más a las mujeres, pero no es algo que se limita a ellas, sino que el recato tiene que ver con todos los hijos del Señor. Vimos como esta sociedad, estuvimos hablando de una sociedad en la cual ha ido desarrollando su manera de vivir, de una forma de vivir que ha expulsado de su plano existencial el recato de sus vidas. O sea, no es que haya poco recato, es que no existe en la actualidad el recato. Y no solo eso, sino no solo la sociedad en la cual vivimos ha aceptado vivir sin ningún tipo de recato, sino que discrimina, señala, denigra y de alguna manera aísla y aparta a aquella persona que sí que quiere guardarlo, tachándola de retrógrada, tachándola de antigua, de obsoleta, etcétera, etcétera. Vimos también como, por desgracia, esta actitud sin recato que vemos en la humanidad, por desgracia, nos metemos todos en la iglesia del Señor, en la congregación, en la membresía dentro de las iglesias, es algo que también en ocasiones brilla por su ausencia y no se viste, no se comporta uno y no se observa el recato adecuadamente. Y por último estuvimos viendo cómo a Dios a esto le desagrada y cómo Dios lo que busca es un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo llamado a ser diferente al resto.
Estuvimos hablando que el concepto de santificación no tiene nada que ver, o no solo tiene que ver con el concepto de ser bueno, sino tiene que ver con el concepto de estar apartado, de ser diferentes. Y estuvimos hablando todo esto respecto al recato en nuestra introducción. Pues en el día de hoy intentaremos abordar, con la ayuda de Dios y con paciencia, uno de los puntos más evidentes respecto al recato, el cual tiene que ver directamente con la desnudez. ¿Sí? Amén. El recato, el cual tiene que ver directamente con la manera en la cual nos vestimos, con la manera en la cual nos mostramos, con el tema concretamente respecto al recato en la desnudez. Obviamente no vamos a tratar si una persona tiene que ir desnuda por la calle o no, es algo obvio. Al menos para un hijo de Dios, porque hoy en día en el mundo, pues imagínate, hay gente que reivindica el derecho a andar desnudo por la calle, o sea que es algo increíble. Pero no vamos a hablar obviamente de que si se puede o no se puede, porque es obvio que un cristiano no puede ir andando desnudo por la calle. Sino vamos a tratar la desnudez en un contexto de atuendo. ¿Para qué? Para así saber qué dice la Biblia de ello y qué es lo que se puede o no se puede mostrar y de qué manera, e intentar poco a poco averiguar cuál es la mejor manera en la cual podemos aplicar el recato en nuestra forma de vestir respecto a la manera en la cual nos mostramos al resto de la gente y cara al Señor. Intentaremos ver cómo está prohibido en las Escrituras, cómo es altamente pecaminoso mostrarse indecorosamente, pero uno de los detalles más importantes y que enfatizaremos y que es el concepto principal, más útil para que apliquemos el recato en nuestras vidas, es que Dios es diferente a la hora de medir el recato y la desnudez a como el hombre y la sociedad actual lo ven. Amén, amén. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. En primera instancia, ya que sé que parece algo obvio, sé que parece algo que quizá no hiciera falta el tener que explicarlo ni hablarlo, pero créanme que sí que hace falta. Al menos yo intento comunicarme con ustedes de la misma manera que yo aprendo las cosas. O sea, yo, al ser una persona que me cuesta mucho aprender algo, necesito observar todos los flancos y verlo muy claramente todo para que me entre en la cabeza. Así que yo sé seguro que hay gente más capacitada que yo respecto a recepción, pero yo comparto con ustedes de la misma manera que yo aprendo y como yo aprendo y se me quedan las cosas. Por tanto, la pregunta de rigor y obvia, aunque parezca obvia, valga la redundancia, es ¿qué es la desnudez? ¿Qué es la desnudez? Definición del diccionario, según el diccionario, dice que la desnudez tiene que ver con una circunstancia en la cual uno se encuentra desnudo. Es obvio, ¿verdad? La circunstancia en la cual uno se muestra y se encuentra desnudo. Cuando hablamos de desnudez, tal cual hemos mencionado antes, la mente se nos traslada a estar en algún sitio sin ningún tipo de ropa o mostrando las partes más íntimas de la anatomía del hombre y a buen entendedor pocas palabras bastan. Cuando acudimos a la raíz etimológica de la palabra en el hebreo, nos encontramos ya algo que ya capta nuestra atención, porque la palabra para desnudez en hebreo es ervá, y la palabra ervá viene a significar desnudez, tal cual la estamos hablando, especialmente partes pudentas, tal cual dice el diccionario. Pero lo relevante es que ervá relaciona la desnudez con la indecencia y con el indecente, y relaciona la desnudez con la inmundicia y con lo inmundo, y vincula la desnudez a la absoluta vergüenza. Eso es ervá cuando leemos en el texto desnudez. La desnudez, el hecho de mostrar el cuerpo, es algo que en la condición de la naturaleza caída del hombre en la cual vivimos es algo imposible. Al menos, como he dicho, en un contexto de hijo de Dios, ya que nuestro pecado y nuestra concupiscencia hacen que nuestro cuerpo sí o sí se tenga que ocultar, porque no tenemos la capacidad, como en el pasado tenían los primeros padres, cuando me refiero a los primeros padres, exclusivamente a Adán y Eva, de andar sin cubrir nuestro cuerpo. La naturaleza pecaminosa lo impide, pero como hemos dicho, no siempre fue así. En Génesis capítulo 2, verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, escuchen, y no se avergonzaban. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. La primera pareja de seres humanos no tenían necesidad de cubrirse,
No tenían necesidad de cubrir su cuerpo. Y no solo porque las inclemencias del tiempo y la meteorología se lo ponía fácil, ya que estaban en el Edén, sino porque su apego al Señor, su concepto de maldad era inexistente. Tenían tal apego al Señor y su concupiscencia no estaba despierta, que la desnudez para ellos no era absolutamente ningún problema, ningún estorbo, ningún inconveniente. En absoluto. La primera pareja humana vivía en un estado de perfección en el Edén. Por consiguiente, eran completamente inocentes de toda clase de maldad. Observan cómo un niño de 2 años atiende su desnudez y la de los demás. No tiene reparo, ningún tipo de problema moral ni de conciencia al mostrar su desnudez y al contemplar la desnudez de los demás, simplemente curiosidad. ¿Por qué? Porque su concupiscencia, su naturaleza pecaminosa está completamente tapada por su inocencia. Y aún así, estamos hablando de que ya en el vientre de nuestra madre dice que me engendró mi madre en pecado, y un niño cuando nace, ya nace con esa condición. Pues imagínense a Adán y Eva sin esas dificultades añadidas. No tenían ningún tipo de problema. Es por eso que podían estar completamente desnudos el uno frente al otro, y lo que es más importante, estar completamente desnudos delante de Dios y no sentir vergüenza ni problema alguno. Dicen los que entienden que el nivel de apego de Adán y Eva con el Señor era tanto el nivel de apego que sus pieles brillaban, estaban vestidos de luz. Era tanta la cercanía que tenían con Dios que eran como 2 lámparas una enfrente de otra. Dice el Salmo 104, verso 2, dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. La misma propia naturaleza de Dios, el cual emana luz en sí mismo, envolvía por el apego a Adán y Eva, y ellos no solo no tenían concupiscencias despiertas, sino que no veían carne, veían luz. Veían luz, mis hermanos. Pero no duró mucho. No duró mucho. Ya que inmediatamente después de su pecado ya no podían estar en esa condición, porque les avergonzaba por el hecho de que sus ojos habían sido abiertos y sus instintos habían sido despertados. Lo que antes no tenía importancia, ahora era altamente pecaminoso y motivo de vergüenza, ya que la desnudez nos enseña las Escrituras que es una absoluta vergüenza y se tiene que cubrir. Dice Génesis 9:11: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Podemos observar como ya desde muy pronto en las Escrituras el hecho de andar desnudo por causa del pecado ya era algo imposible. Lo que antes era natural, ahora era una imposibilidad por causa de la naturaleza caída del hombre. Y eran conscientes de su desnudez, por tanto se avergonzaban el uno del otro y se avergonzaban cara a Dios. Por eso se escondían. La Escritura relaciona la desnudez con la vergüenza, mis hermanos, en multitud de ocasiones, y permítanme expresarles algunos versos. Van a tener paciencia para desarrollarlo. Dice Isaías 24: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubrirás las nalgas para vergüenza. Noten. Nahum 3:5 dice: heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Jeremías 13:22 y el verso 26 dice: si dijeres en tu corazón, porque me ha sobrevenido esto, por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. El 26 dice: yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, que viene a significar lo mismo que vergüenza. Apocalipsis 3:18 para finalizar: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en un fuego, para que seas rico, y noten, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Por tanto, el concepto desnudez
va cogido de la mano absolutamente con la vergüenza. Por tanto, queda bien señalado que la desnudez, que mostrar partes de tu cuerpo que se entienden que tienen que estar ocultas, es una vergüenza a tal grado que se utiliza incluso de metáfora de juicio. Estos son metáforas, algunos textos que hemos leído que hablan de mostraré tu desnudez para mostrar tu vergüenza. Fíjense si la desnudez es síntoma y motivo de vergüenza. Las Escrituras no solo muestran la desnudez del hombre y de la mujer, que producen vergüenza y son actos vergonzosos en sí mismos, sino que Dios establece la desnudez como un objeto de pecado gravísimo, por ende es algo que se debe cubrir y proteger. ¿Están aquí? La desnudez está expuesto en las Escrituras como un objeto de pecado gravísimo, el cual se tiene que proteger y cubrir y no contemplar. Permítanme leerles una historia bíblica que es muy clara al respecto del tema. Dice Génesis capítulo 20 al 27, y yo se lo leo con paciencia. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriagadez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serán sus hermanos. Dijo más: bendito por el Señor mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Noten bien, Noé se queda desnudo. La palabra descubierto tiene que ver con que se quitó las ropas y se quedó desnudo a causa de la embriaguez. Dice que Cam, uno de los hijos de Noé, no apartó la vista y contempló la desnudez de su padre y avisó a sus hermanos. Y por causa de este acto, el cual contempló la desnudez de su padre, hubo un juicio para la descendencia de Cam, ya que estamos viendo como es a Canaán su hijo que lo maldice, no porque su hijo hizo algo, sino porque el juicio no solo era para el tiempo presente, sino para toda su descendencia. O sea, tú que te has comportado mal y tus hermanos que han tenido sumo cuidado de cubrir mi desnudez, ¿cómo cubrieron sus hermanos, sus hermanos la desnudez de su padre? Dice que cogieron una ropa y así andando para atrás lo cubrieron para no contemplar su desnudez. Por tanto, mientras que uno será siervo, el otro será señor sobre los siervos de la otra descendencia. Para que vean todo esto. Por tanto, podemos ver en este relato cómo desde el origen de los tiempos la desnudez, desde el estado post-caída, o sea, después del estado post-caída, es algo completamente prohibido y pecaminoso y algo que no se puede ni ver y por ende no se puede mostrar. ¿Hasta aquí es bien? Amén. Es por eso mismo que nos encontramos con textos tan significativos al respecto como esto. He aquí yo vengo como ladrón, dice Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Noten el concepto de cubrirse y taparse y de lo prohibitivo que es mostrarse. Primera de Corintios capítulo 12 del 22 al 23 dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos, noten, vestimos más dignamente, a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Amén. O por último, este texto me encanta. Vemos una escena maravillosa. Está Pedro pescando en alta mar. Y cuando estaban pescando en alta mar se quitaban la ropa. Y dice que Jesús viene. Y cuando Jesús viene a su encuentro, dice Juan 21:7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón. Pedro, dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Cuando estamos hablando de que se quitaba la ropa, no es que se quedaba completamente desnudo, sino que se quitaba la ropa, tiene que ver que se quitaba una parte externa de la ropa, quedando como una especie, para que me entiendan, una especie de ropa interior, una especie de pijama muy fino, en el cual se metían en el agua y trabajaban y faenaban. Pero cuando el Señor vino, aunque tenía que tirarse al agua, no se iba a poner delante del Señor sin la vestimenta adecuada. Dice que se ciñó los lomos, se tiró al agua para mostrarse delante del Señor recatadamente. Amén, amén. Por tanto, hasta aquí entendemos que la desnudez, justamente después de la caída del hombre, se ha convertido en algo vergonzoso, en algo que se establece como herba, en algo inmundo e indecoroso, por tanto, altamente pecaminoso y totalmente prohibido. ¿Han entendido todos aquí? Amén. Pero claro, esto para los adelantados y espabilados, los cuales desean seguir como hasta ahora, pareciera ser que tienen la sartén cogida por el mango, ya que la solución al problema es simple. No muestro mis partes íntimas, por tanto estoy guardando el mandamiento. ¿Sí? Es sencillo. Si la desnudez establece que es mostrarse desnudo, simplemente cubro mis partes íntimas y por tanto no me muestro desnudo guardando el mandamiento. Pero qué mala suerte, ya que la desnudez, según las Escrituras, en nada se asemeja al concepto de desnudez que nosotros entendemos y esta sociedad disoluta entiende. Y en el huerto del Edén vemos claramente esta gran diferencia entre los conceptos respecto al recato y la desnudez, la diferencia que hay entre lo que Dios y la Escritura entiende y lo que el hombre entiende. Esto es importante, mis hermanos. Como ya hemos mencionado, Adán y Eva no tenían ningún problema en mostrar su desnudez, por causa de su absoluto apego con Dios y su inocencia. No obstante, justamente después de pecar, podemos ver cómo, atemorizados y avergonzados, conociendo que estaban desnudos, se cubrieron. Dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que quiero decir al respecto, que la imagen que tenemos vistas en las películas, en los cuadros, en los lienzos, respecto a una hoja de higuera minúscula que apenas tapa nada, es completamente una distorsión de la realidad bíblica. Nosotros hablamos de Adán y Eva y vemos un árbol, la serpiente por ahí, manzanas, o sea, todo completamente descolocado de la realidad bíblica. A un hombre, a una mujer, y con apenas una hoja minúscula que apenas le tapa nada a ambos. Pero mis hermanos, la hoja de higuera en el huerto del Edén y la hoja de higuera en la actualidad, en diferentes contextos, son completamente diferentes. Hoy, en la actualidad, una hoja de higuera no es una hoja pequeña, es una hoja medianamente más tirando para grande. Pero imagínense en el huerto del Edén, donde aún la tierra no estaba maldecida. Mis hermanos, las hojas de higueras podías hacerte paracaídas. Un paracaídas. Estamos hablando que eran frutos, sin maldecir, perfectos en toda su extensión y dimensión. Por tanto, el concepto este que vemos en las películas y en las imágenes es una distorsión de la realidad. No solo eso, sino que podemos leer en la Escritura que cosieron hojas de higuera. Por tanto, el concepto de una sola hoja para cada uno ya es una distorsión de la realidad. Dice que cosieron, por tanto, el concepto de coser es que cogieron un montón de hojas e hicieron y confeccionaron un vestido con muchas hojas, no con una. ¿Y qué fue lo que confeccionaron? Dice la Escritura, y se hicieron delantales. La palabra delantal, en el original, en su raíz etimológica, viene a significar lo mismo, se traduce del español tal como lo entendemos, delantal. Cuando hablamos de delantal, es esta prenda que está desde la cintura hacia adelante, hasta las rodillas, tal cual entendemos hoy en día un delantal. Por tanto, la idea de una hoja minúscula que apenas cubre nada no es en absoluto cierto, sino una confección de varias hojas, las cuales desembocó a un delantal el cual se pusieron. Pero aquí lo interesante de todo esto, y lo que expresamos al principio de este punto, respecto a las diferencias del hombre, respecto al recato y a la desnudez, y la diferencia de lo que Dios entiende
entiende respecto al recato y la desnudez. Dice Génesis 3:21, y noten bien, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. 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 Amén, Señor. Y el Señor Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Acaso no estaban vestidos ya? ¿Acaso ellos no cubrieron su desnudez porque tenían vergüenza? ¿Acaso no cosieron y se confeccionaron algo para tapar su vergüenza? Sí, pero según su propio criterio. Utilizaron su criterio, tejieron lo que ellos entendían que tenían que cubrirse y así se cubrieron. Pero Dios los vistió de nuevo. Amén. Porque lo que para el hombre es recatado, para Dios no lo es. Amén. El Señor los cogió y les dijo: quitaros ese atuendo indecoroso. Les quitó lo que por rato confeccionaron, los desnudó para volver a vestirlos como toca. Amén. El verso nos muestra de qué manera los vistió Dios. Es increíble, Dios te viste, es que es lo más grande del mundo. Amén. Dios te viste. Nos muestra de qué manera los vistió Dios. Dice que los vistió con túnicas de pieles. La primera diferencia obvia, sin entrar en profundidad, en el cual para obtener las pieles tuvieron que sacrificar un animal, y eso tiene muchas connotaciones, las cuales no vamos a entrar, ya entendemos de por sí que un cacho de piel, una túnica de piel, por el hecho de ser piel, ya es un tejido más gordo, más fuerte, que cubre más que un puñado de hojas de hiena. Es un tejido que se apega más a la piel y que no tiene tanto peligro de que se escape alguna parte de tu cuerpo que no se pueda mostrar. Ya solo con el hecho de entender hojas y de entender pieles, ya entiendes que el recato sube absolutamente en un instante, ¿sí o no? Amén. Pero no solo dice el material el cual usa pieles, sino el diseño el cual confecciona túnicas. Túnicas. La palabra que encontramos para túnica es ketonet. Y viene a significar, mis hermanos, es maravilloso, cubrir. Aleluya. Cubrir. La túnica es una vestidura amplia, la cual está hasta el cuello, llega como mínimo hasta la parte de la rodilla y sobre todo casi siempre es hasta la altura del codo. No obstante, la palabra, y no podemos ser deshonestos con el estudio que realizamos, la palabra ketonet se compara con la palabra kafet, que viene a significar también vestir, y nos habla no hasta partir del hombro, sino rodillas hasta el cuello, hasta partir del codo, sino rodillas, cuello y al hombro, como si el vestido que te pusieras colgara y se sostuviera a raíz de tus hombros. Por tanto, este es el concepto túnica que el Señor les hizo, hasta el cuello, hasta los hombros y hasta la rodilla, para Adán y para Eva. ¿Y qué hizo Dios con estas túnicas de pieles? Dice que los vistió. Amén. Los vistió. Por tanto, para Dios estaban desnudos. Los vistió. Para Dios estaban desnudos. Otra vez me reitero en lo mismo. No se pusieron hojas no, estaban desnudos. Él no vio un delantal, vio desnudez. Amén. Adán y Eva ya no tan avergonzados porque se cubrieron. Pero mientras que ellos veían recato, Dios veía desnudez. Amén. Y por cuanto vio desnudez, los vistió. La palabra que encontramos para vestir es lavash, y viene a significar, en su raíz primaria, noten, propiamente viene a significar envolver. Envolver. Les quitó las hojas de higuera y los envolvió con ropa decorosa. Amén. Amén. Les quitó lo que para ellos solo les cubría una parte del cuerpo, pero en cambio el Señor los envolvió con pieles. Amén. Los tapó absolutamente para que no mostraran absolutamente nada de su vergüenza, de su cuerpo. Por tanto, podemos ver la gran diferencia entre lo que el hombre entiende por decoro y lo que Dios entiende por decoro. Lo que para el hombre es lícito,
y cubre sus vergüenzas, para Dios es como si nada llevara puesto. Por tanto, se establece aquí el punto irrefutable y necesario y a enfatizar en esta tarde, más importante que todo, y es que lo que Dios dictamina y el concepto de Dios respecto a lo que se debe o no se debe hacer en este caso, respecto al recato y la desnudez, solo cuenta lo que Él dictamina y no lo que nosotros podemos entender por corazón. Amén. No es su criterio, ni el mío, sino el de Dios. Amén. Tú puedes creer y opinar lo que tú quieras. Yo puedo decir mil y una. Puedes contar las historias, lo que tú quieras, pero al final, mientras que tú te veas recatado y yo me veo recatado, Dios nos seguirá viendo desnudos. Porque no es tu criterio ni el mío, sino el criterio de Dios. El criterio nuestro es un auténtico peligro. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Nuestro criterio es un auténtico peligro. Aquí no se trata, tenemos que usar el sentido común. Si es precisamente eso, no necesitamos el sentido común. Lo común no sirve. El sentido común es precisamente el sentido de todos. Y el sentido común es el sentido que nos lleva a equivocarnos. Tenemos que sacar lo común y tomar el sentido del cielo. Amén. No se trata de tu sentido común ni del mío, sino de lo que Dios establece en su palabra. ¿Qué dice la Escritura? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Podemos entender de una vez y definitivamente que nos irá mejor, créeme que nos irá mejor, que nuestro criterio no vale. Amén. Amén. Que nuestro concepto, y cuando hablo de criterio, hablo de un criterio desvinculado de lo escrito, porque tú tienes el espíritu para poder hablar de la Escritura, entiéndame, pero su criterio y el mío no valen, su concepto de lo que es correcto e incorrecto no sirve, solo Dios tiene la última palabra. Amén. Tenemos que entender que nuestro criterio, alejado de la voluntad divina, de lo expresado en las Escrituras, siempre escogerá coser hojas de higuera. Tu voluntad y tu criterio siempre irá a coser hojas de higuera. Pero en cambio, cuando te pongas delante de Dios, el Señor quitará tus hojas de higuera y te vestirá tus pieles. Amén. ¿Quién diría que enseñar hoy en día los muslos para cruzar un río es estar desnudo, una vergüenza y una deshonra? Nadie. Nadie. Pero claro, bajo nuestro criterio, adaptado a nuestra sociedad. Pero fíjense el concepto de Dios, dice Isaías 47, 2, 3. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guadejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará nombre alguno. Noten para lo que es el Señor indecoroso. Cruza el río y cuando cruza el río, quítate las zapatillas. Muestra los muslos, levántate la falda para poder cruzar, o el pantalón, o lo que sea, bueno, la túnica. Quita tu velo, cuando habla, quita tu velo, muestra tu cabello. Y para eso, esa escena que para nosotros es una escena completa, normal y lícita, el Señor la establece como algo indecoroso. Como algo que no se puede hacer. Porque lo que es lícito y decoroso para el hombre, para Dios no lo es. Mis hermanos, si queremos comparar y adaptar la sociedad actual con los principios bíblicos, cerremos. Olvídate. Nunca vamos a poder adaptarlo. Nunca vamos a poder ser aceptados respecto a las formas y maneras las cuales tenemos que vivir. Porque la Biblia presenta aspectos que son para esta sociedad del neandertal. ¿Lo pueden entender? Hablaremos más para adelante de otras cosas y de otros aspectos, porque aquí no se trata de ir con túnicas y todos flotando por el aire, no, mis hermanos, pero sí que lo hablaremos, pero que el concepto quede claro, que tu criterio y el mío no sirve, solo el criterio de Dios. ¿Entienden esto?
Mis hermanos, este principio se debe aplicar absolutamente a todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Saben por qué no crecemos? ¿Por qué seguimos con esta noria, este tío vivo que nunca nos deja avanzar? Porque siempre anteponemos, como he dicho, nuestro criterio al criterio divino. Mis hermanos, siempre tenemos opinión. ¿Se han dado cuenta respecto al recato? Yo creo que, pues yo no me veo mal. Pues yo no me veo la camisa tan ajustada. Pues la niña va bien. Pues hijo mío, es un evento y es joven. Y así podría tirarme 14 horas poniendo ejemplos. No voy a ir con una camiseta por aquí que hace mucho calor. Estoy trabajando, no puedo aguantarlo. Es que tengo que quitarme la camiseta. 1000 millones de cosas, mis hermanos. Anteponemos nuestras necesidades aplicándole nuestro criterio, obviando la voluntad de Dios. Pero quizá tenemos que pasar calor y pasarlo mal y vernos diferentes, porque esa es la voluntad divina. Pero eso ya llegará. A tal grado llega esto que somos capaces incluso, me dejan unos minutos más, simplemente intento presentarles aspectos bíblicos para que el concepto se quede bien claro. A tal grado llega esto que somos capaces incluso de utilizar la propia Escritura, tergiversándola para justificarnos. Y utilizamos aspectos, textos bíblicos, en los cuales a veces vemos que de alguna manera la manera de vestir y de mostrar y la desnudez se podría aplicar para tomarlo como pretexto, quizá. Pero nunca las Escrituras darán razón a nuestra concupiscencia. Nos la quitarán. Nos la quitarán. Como ya hemos dicho y comprobado, el criterio de Dios discrepa con el del hombre, por tanto la Escritura, las cuales son la voz de Dios revelada, hacen lo mismo, de la misma manera, estableciendo un concepto de desnudez que no tiene nada que ver con el criterio humano. Permítame desarrollar esto muy rápidamente y ponerles algunos ejemplos bíblicos respecto a esto, de la aparente desnudez, que en realidad no es desnudez, simplemente tenemos que mirar profundamente y con un criterio bíblico y no tomar la excusa de la Escritura como pretexto. Dice Isaías 20 del 1 al 4, en el año que vino Tartán de Asod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asod y lo tomó. En aquel tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo el Señor, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubrirás las nalgas para la vergüenza de Egipto. Parece ser que vemos esto y el profeta, entre los profetas, el profeta que habló más de Cristo que nadie, se la pasó 3 años andando desnudo. Pero no estuvo Isaías 3 años andando desnudo, sino que el recato de Isaías era a tal grado que simplemente quitándose el cilicio, una especie de chaleco de saco encima de su ropa, ya era ver a Isaías desnudo. Lo veían descalzo y sin el cilicio, y veían desnudez en Isaías. O sea, no es que andara desnudo, sino que el recato era tal que a la mínima señal de un poquito menos recatado, veían desnudez. Amén, amén. O qué decir del famoso acontecimiento del rey David delante del arca. Dice 2 de Samuel 6:20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Pareciera ser que David desobedeció los principios bíblicos y se desnudó ante el arca de Dios entrando a Jerusalén. Ya el propio concepto ya tiene que chocar. El cine no hace bien en muchas ocasiones, son películas buenas, pero tenemos que tener un criterio respecto a lo que vemos. Hay una película del rey David guapísima, que la protagoniza Richard Gere. Y en el momento en el cual
entra Israel con los sacerdotes, con el arca al hombro y David entrando delante, va sin apenas ropa, danzando delante del arca de su Dios. ¿Ustedes creen que el rey de Israel, que la lámpara de Israel, que el cantor de Israel, que el ungido por Dios iba a desobedecer poniéndose delante del arca desnudo? Las escrituras no muestran al rey David desnudo, sino vestido. Vestido. Dice 2 Samuel 6:14, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. El efod de lino es como una túnica sacerdotal, la cual tiene un cinto, llega a las rodillas y el hombro. El efod de lino. Pero noten, el efod de lino es una prenda sacerdotal, como hemos dicho, que cubre desde los hombros hasta las rodillas cual túnica. Pero no solo eso, sino que el libro de Crónicas agrega algo al respecto en cuanto a la vestidura de David. Dice Crónicas 15:27, y David iba vestido de lino fino, dice, llevaba también David sobre sí un efod de lino. Por tanto, este vestido de lino y también un efod de lino, entiende que el efod de lino debajo de él llevaba el vestido que iba por debajo. Por tanto, David estaba completamente vestido delante de su Dios. Amén. Quizá no estaba absolutamente vestido y por eso, al igual que Isaías, un mínimo en David ya se veía de su vez. No solo David iba de esta condición, sino que dice que también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, todas estas personas iban vestidas de la misma manera que iba David. Por tanto, aquí no era una ascensión a Jerusalén con el arca, con todo su pueblo sacerdotal desnudo, por favor, sino completamente vestidos, recatadamente. Por tanto, podemos observar que incluso cuando en apariencia, terminamos ya, el principio a presentar esta tarde era este. Por tanto, podemos observar que incluso cuando en apariencia pareciera ser que las escrituras muestran a hombres como desnudos o semidesnudos, no es exactamente eso, sino todo lo contrario. Porque nunca la escritura satisfará nuestras concupiscencias, sino que las someterá. Amén. Sí, Señor. Ay, Señor, por favor. Así podríamos tirarnos, mis hermanos, toda la tarde. Toda la tarde. Terminamos. Demostrando que no solo la desnudez es pecado, sino que el concepto de desnudez es más estricto visto desde Dios y las Escrituras que el concepto de desnudez, que podamos tener nosotros. Y ese es el criterio en el cual debemos acercarnos si queremos andar y verdaderamente abandonar nuestra confección de hojas de higuera y envolvernos en la piel que viene del cielo. Amén. ¿Sí? Amén. Si entendemos este principio y entendemos que nuestra voluntad, criterio y deseo, porque uno desea vestir, uno desea no desentonar, uno desea ir acorde, uno desea verse hermoso y hermosa, cosas las cuales, si el Señor nos permite, hablaremos, porque no se trata de no verse hermoso y hermosa, sino se trata de verse hermoso y hermosa a los ojos de una sociedad corrupta. Si entendemos este principio, nos será más fácil cuando venga la regla, aplicarla. Cuando venga esa regla estricta, aplicarla a nuestras vidas, porque entenderemos que el concepto de Dios es el que cuenta y no el nuestro. Amén. ¿Entendéis este principio? Así pues, teniendo en mente que nuestro concepto de recato sin Dios y sin Escritura es indecoroso, vergonzoso y altamente pecaminoso, dispón en tu corazón el cambiar. Dispone en tu corazón y di amén a esta verdad. La verdad que tu concepto es errado. Porque no has sido instruido en esto. Amén. ¿Hemos sido instruidos en esto? No. Nos dejamos a la moralidad y criterio y en parte
sí que en una parte tiene que ser así, pero mis hermanos, el concepto deja a la libre elección de las personas, y por eso las iglesias hoy en día parecen, pues no sé qué a veces qué parecen. Como decíamos el otro día, ves a gente salir de una iglesia y no sabes si salen de una fiesta, de una boda o de, qué sé yo, un concierto, o de la propia iglesia de adorar al Señor. Por eso, aceptar este principio, el principio claro de que la desnudez es una vergüenza y es un imposible, y que Dios es el que establece el criterio, porque el criterio del hombre es errado desde el principio de los tiempos, tendremos la capacidad de someternos a la voluntad divina y que lo que Dios establezca respecto a lo que sí o no podemos poner, sea lo que sí o no nos pongamos en nuestro diario vivir. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Estos días, si el Señor lo permite, continuaremos con el tema, intentando desgranar poco a poco los que las Escrituras enseñan sobre todo esto. Poco a poco, poniendo pieza tras pieza, concepto tras concepto, principio tras principio, para que la Iglesia del Señor sea instruida, amueblada para poder obedecer a Dios. Amén. Y de eso se trata, mis hermanos. Se trata de aprender los principios bíblicos, la moralidad del cielo y aplicarla. Amén. Y si a Dios le desagrada, que a nosotros también nos desagrade. Amén. Es un despropósito que Dios venga con pieles y tú te quedes con tu delantal de hojas de higuera. ¿Se imaginan? Pero en cambio, sometámonos a lo que Dios nos dice y cubrámonos con las pieles que Él nos diseña. Aleluya. Dios es tu diseñador. Amén. No Vittorio y Luquino, que no sé yo, Gucci, ¿cómo se llaman estos? Dios es tu diseñador. Amén. Dios es el que diseña la ropa para ti, el cual nos hará caminar decorosamente delante de nosotros mismos, delante de los hombres y sobre todo delante de Dios. Amén. Inclina tu cabeza.